¿Qué tal amigos? Gusto saludarlos. Como lo habíamos adelantado en el video anterior, hoy tenemos una charla, videoconferencia que tiene mucha trascendencia para los aspectos legales del boxeo y en especial de los boxeadores. Vamos a hablar con el licenciado Miguel Ortega. No solo es un conocido en este aspecto, sino un hombre que sabe mucho del mundo del boxeo, sino que está trabajando activamente en términos legales. Por eso con el saludo, licenciado, la primera pregunta obviamente es ¿cómo está la situación del caso Austin Trout, que ya lleva unos años de lucha en los tribunales? Muy buenas noches, señor Pilati. Gracias por la invitación. Gracias por tenerme nuevamente. El viernes pasado, el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito, emitió una opinión en la que revoca una determinación del Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico, en donde enviaba el caso de Austin Trout a un tipo de arbitraje. El tipo de arbitraje que se establecía en el reglamento, que se establece en el reglamento de la OMB. En síntesis, bien apretada, lo que determina el Tribunal de Apelaciones es que el Comité de Agravios, lo que llaman el Grievance Committee, dentro de la OMB, adolece de unos parámetros que garanticen objetividad por el hecho de que por fiat del propio reglamento es el presidente de la OMB quien nombra el panel de jueces que verán X o Y reclamación. Lo que alegábamos en este caso es que ante las alegaciones tan serias que hay contra la OMB y contra personal de la OMB, que el darle a la OMB la potestad de nombrar unilateralmente a las personas que iban a adjudicar la reclamación, pues viciaba el procedimiento porque entendíamos que iba a ser un panel inherentemente parcializado. Lo que determina Boston es devolver el caso a instancia, al Tribunal de Distrito Federal, para que sea el juez federal que determine si el caso va a verse en el tracto ordinario ante un jurado o si el juicio va a verse ante un árbitro. Lo único que hace la salvedad y la orden el Tribunal de Boston de que este árbitro tiene que ser nombrado por el Tribunal de Distrito, que es muy distinto. Bajo el American Arbitration Act hay unas disposiciones en las que ante la invalidez o la falta de un mecanismo para nombrar un árbitro, pues un juez tiene esa facultad, pero el tribunal tendrá ante sí, ¿no? Ahora que tomar la determinación de si el caso va a jurado o si el caso va ante un árbitro nombrado por el tribunal. Lo que entendemos es una gran victoria para los boxeadores, porque lo que establece esta opinión es que irrespectivamente del canal mediante el cual se ventilen las reclamaciones de un boxeador, pues va a ser un foro imparcial, que va a ser o un jurado o aún en el caso de un arbitraje, un árbitro nombrado bajo unas condiciones que no necesariamente tiene que ser que lo nombre un tribunal. Hay muchas variaciones en el arbitraje, pero siempre se garantiza que al final quien está tomando la decisión o quienes, si es un panel, son personas objetivas. Y El eso es una... licenciado, en términos de jurisprudencia, son dos etapas, ¿verdad? Primero se logra esta victoria con que el caso vaya a un arbitraje, digamos, independiente, porque Puerto Rico evidentemente no lo era, ¿no? Y en segundo lugar, independiente de que puede ser positiva o negativa al final del caso. Ahora, las dos instancias, el hecho de que pase un arbitraje independiente y luego lo que pueda ocurrir con la resolución del caso final, que sea favorable o no a Trout. ¿Esto qué significa, repito, en términos de jurisprudencia para el futuro, otros boxeadores puedan acudir a una instancia parecida para hacer valer sus derechos? Esa es una muy buena pregunta y tiene todo un abanico de posibilidades, porque todo se va a limitar a qué contratos nos estemos refiriendo, ya sea contratos de promoción o contratos
y regulaciones de un organismo que sanciona? La respuesta es sí. La Muhammad Ali Act permite que un boxeador indique sus derechos y entable una reclamación que la ley provee para que sea en las cortes estatales o federales dentro de la jurisdicción norteamericana. Ahora bien, la inmensa mayoría de los boxeadores que empiezan una carrera exitosa, tarde o temprano van a firmar un contrato, ¿no? Y entonces esos contratos, dependiendo con quién sea, pues van a tener cláusulas de arbitraje. Lo que los boxeadores deben tener muy pendiente en lo prospectivo es que su derecho a reclamar bajo la ley Muhammad Ali esté fuera de cualquier acuerdo de arbitraje. Esa es la manera prospectiva. En el término del caso concreto, pues nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos. Pero esa sería mi recomendación prospectiva para los boxeadores en términos de lo que hace este caso. Garantiza un foro imparcial para reclamaciones bajo el Muhammad Ali Act. Deja muchas otras interrogantes sobre la aplicación de la ley Muhammad Ali Act para futuras ocasiones. Eso es típico en los tribunales. Hay veces que atienden simplemente una parte de la controversia o disponen de toda la controversia solamente enfocándose en un argumento. Y si la ley Muhammad Ali se presta o no para ser objeto de un proceso de arbitraje, lo dejaron para una futura ocasión cuando los hechos de un caso o una apelación le traiga esa controversia ante sí. Ahora, el hecho de que sean los contratos muchas veces lo manejamos a diario, ¿no? De que quienes arreglan los contratos dicen que son confidenciales, evidentemente, cláusulas secretas, acuerdos, pesos pactados y un montón de detalles. Ahora, bien, ese tipo de contratos, más allá de todo lo que se ponga que hay un lado A y un lado B, cuando se lleva a la justicia tiene un valor de documento firme y sólido. Me refiero... Esta pregunta se la hago por lo que usted termina de decirme, ¿no? De que digamos, la trampa del arbitraje puede estar allí a la hora de firmar el contrato. Sí, claro. O sea, la respuesta es sí. Todos estos contratos tienen fuerza de ley. De hecho, recuerdo cuando tuve la oportunidad de participar en la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico, durante las carteleras, parte de lo que se requería como prueba era el contrato entre el promotor y el peleador para ese tipo de pelea. La Association of Boxing Commissions establece unos mínimos que tienen que estar desglosados en esos contratos. Peso, número de asaltos, contrincantes, ese tipo de cosas. Pero el problema es que, como muy bien usted indica, el poderoso siempre tiene mucha gente hábil y versada trabajando para ellos y redactan los contratos de forma y manera que en la mayoría de los casos, pues el boxeador va a tener que ir a un arbitraje. Y muchos de estos muchachos, cuando se enfrentan a tener que decidir por qué camino escoger en términos de un promotor, en términos de un organismo que los sanciona, tienen que firmar un contrato. Y al momento de firmarlo, yo estoy seguro que muchos están solos en ese sentido, quizás un familiar, algún amigo, pero la inmensa mayoría de estos muchachos, exceptuando estos que desde el principio se nota, ¿no?, que van a ser superestrellas, al momento de firmar no tienen asesoría. Ahora, sí. Perdón, pero ¿qué pasa en casos, por ejemplo, como el de Sergey Kovalev, ¿no?, que firmó un contrato con determinadas cláusulas que el grupo de Canelo alegó de que eran secretas, obviamente no podían decirlas, y dentro de esas cláusulas nadie sabe lo que se firmó, pero Kovalev después de la pelea dice que él fue a firmar algo por dinero y que digamos que sabía que iba a perder y dejó implícita la sospecha
de que realmente fue una pelea arreglada, más allá de que no nadie lo alega que sea así, ¿verdad? O sea, no puede existir una acusación, pero él deja traslucir eso y hablando desde Rusia. Cuando se tratan de estos casos así, digamos que la ley Ali puede contemplar actuar de oficio o ante una denuncia. La ley Mohammed Ali tiene, valga la redundancia, fuerza de ley en la jurisdicción norteamericana. Cualquier combate que tenga lugar en los Estados Unidos de Norteamérica está sujeto a las disposiciones de la ley Mohammed Ali. La ley Mohammed Ali permite y proscribe una serie de actividades dentro del boxeo, pero a la misma vez existe la libertad de contratación y ciertamente dos partes adultas sin impedimentos judiciales en términos de capacidad, pues pueden contratar cosas que no contravengan la moral o el orden público. A ese es el detalle. Si un contrato de esto contiene una cláusula que esté plasmado de esa manera, que va en contra de las mejores prácticas del boxeo en general, de la ley Mohammed Ali o del reglamento local, de la comisión local que esté regulando ese combate, pues obviamente puede llevarse ante un tribunal o ante el foro pertinente para que se invalide. Otro caso distinto es las cláusulas de confidencialidad. Sí existen, sí son válidas, sí tienen maneras de atacarse. Yo en lo personal no conozco los detalles del caso Kovalev-Canelo al punto de poder emitir una opinión de qué pasó ahí, porque realmente no tengo esa información. Ahora, licenciado, los organismos tienen sus sedes en lugares diferentes, ¿no? En el caso que usted tiene en este momento está dentro, bajo la justicia de los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, el CMB está en México, no sé dónde está la FIB, su sede oficial, creo que es Inglaterra, y en el caso de la AMB tiene dos sedes, una en Panamá y otra en Medellín, Colombia. ¿Cómo funciona la justicia? Cuando tiene que atender casos específicos contra organismos que no están aquí en los Estados Unidos? Bueno, primero, la última vez que revisé, puede que haya cambiado, estos organismos, el CMB por lo menos, tienen establecidos unas cláusulas de arbitraje, pero son cláusulas de arbitraje a nivel internacional, que tienes que ir a unos foros internacionales. Ahora bien, independientemente, respectivamente de dónde tenga su sede el organismo que sanciona, si viene a los Estados Unidos, si deriva un ingreso por trabajar en los Estados Unidos, entiéndase, sanciona peleas en territorio norteamericano, está sujeto a las disposiciones de la ley Mohammed Ali en esos combates que realiza aquí. Yeah. Distinto sería el caso, y no me atrevería a emitir una opinión, de un boxeador, digamos, británico que entiende le violaron sus derechos bajo la ley Mohammed Ali Act, pero un combate en Inglaterra, pues no creo que tenga salida porque es solo en territorio norteamericano. Pero de igual manera, cuando un ente que no está incorporado necesariamente en los Estados Unidos entra a los Estados Unidos y tiene unos contactos mínimos y unas actividades de negocio como son estos organismos, no hay duda de que hay jurisdicción sobre ellos, y el caso de el boxeador italiano contra el CMB es Exacto, a eso yo. Exacto, el tema precisamente, ahí venía la pregunta y lo que venía a continuación, ¿no? El caso de Rochi Gianni enseñó mucho porque, digamos, se llevó a la justicia al CMB, porque casi va a la bancarrota y quiebra. Hubo creo que una apelación allí en Puerto Rico. Y realmente fue por un tema no igual, pero en cierta medida, en perspectivas bastante parecido al de Trout, por el hecho de que le violaron los derechos que tenía para mantener un título, en el caso de Rochi Gianni. Tomando ese caso como referencia, cae dentro de la ley Ali y puede ser utilizado hoy como espejo en caso de un evento similar. El caso de Rochi Gianni precede el establecimiento de la ley Mohammed Ali, porque ese caso es del 98 y la ley empieza en el 2000.
En ese caso, solo salir incumplimiento de contrato, una serie de cosas dentro de la doctrina contractual, pero no era bajo el Muhammad Ali Act. Es precisamente casos como ese los que dan surgimiento, ¿no?, a este impulso dentro del Congreso de los Estados Unidos, especialmente el senador John McCain, que en paz descanse, fue un gran propulsor de esta ley. Y lo que ocurre es que ese caso se vio en Nueva York, yo creo que se vio en el Distrito Federal de Nueva York, y ante una posible erradicación de quiebra, no recuerdo el tecnicismo, sí, hubo parte de ese caso que se ventiló en el Distrito Federal de Puerto Rico, pero precede el surgimiento de la ley Muhammad Ali. Ahora, el licenciado, cayendo dentro de ese mismo territorio, ¿no?, de desconocimiento sobre las consecuencias de los actos de todos estos organismos. Tenemos casos específicos en estos días, por ejemplo, el de Manny Rodríguez, el boxeador boricua, que iba a pelear contra Panterita Neri, una pelea que era una eliminatoria de título para ir contra Ubani, contra el campeón de las 118 libras. Panterita Neri incumple las reglas del peso, es suspendida la pelea, él es cancelada y queda sin rival Manny Rodríguez. Se suponía que él iba a ir directamente a pelear por el título, pero en una decisión directa del CMB decide sacarlo y poner a Nonito Donaire como, digamos, rival directo de Ubali, dejando de lado a Manny Rodríguez. O sea, yo entiendo que allí se está violando el derecho que tiene un boxeador, se me ocurre. Y además hay otro caso reciente de Javier Fortuna, el dominicano, que también él iba a pelear por un título vacante, vuelve el campeón, se dio un caso exactamente igual que el de Rochigiani, ¿no? Volvió Jaime, que estaba con una lesión, recupera el título, entonces crean un cinturón interino, lo sacan a Fortuna, y al que iba a pelear con Fortuna lo hacen pelear con Ryan García. También lo ponen por la calle de atrás, ¿verdad? Hay un reclamo, digamos, público sobre ese tema. Pero, digamos, viendo todo eso que es muy común, los cambios en las clasificaciones, este tema puede ser pasible de un reclamo a nivel judicial sin importar de dónde sea el organismo, cuando están involucrados los intereses de boxeadores que pierden peleas, que pierden dinero, que se atrasan sus carreras. Mire, señor Pilati, la ley Muhammad Ali es completamente clara en exigirle, la sección 11 del Muhammad Ali Act lo que hace es exigirle a lo que llaman los sanctioning bodies, ¿no?, los organismos que sancionan peleas titulares, una serie de requisitos. Eso es ley federal. Y uno de los requisitos que tiene la ley Muhammad Ali en esa sección 11 es que si un peleador que está en los primeros 10 clasificados sufre o hay un cambio en su clasificación, el organismo tiene que enviar en 7 días una explicación escrita al Federal Trade Commission o a la Asociación de Boxeo local, o postearla en su página de internet con las explicaciones para ese cambio. Esas cosas no se están haciendo. Eso es parte de lo que estamos alegando en la demanda de Austin Trout. Eso es la ley. Todos los organismos tienen un deber en ley federal de someter todos los meses todos los rankings de todos sus pesos y detallar con las razones para ello cualquier cambio en esos rankings. Ahora, esto también cabe para el tema de los propios estatutos, me imagino, de los organismos. Por ejemplo, en el caso de la Asociación Mundial de Boxeo, no tengo claro muy bien el del CMB y la OMB, pero en la AMB, por ejemplo, en algunos casos hasta se violan sus propios estatutos, porque hay campeones que no cumplen dentro de los plazos que ellos mismos le fijan para las defensas, entonces están atrasando carreras de otros boxeadores. ¿También cabe lo mismo en ese caso? Claro, y el problema aquí es que el derecho es rogado. Entonces, pues, el boxeo está plagado de este tipo de situación, pero pues son pocos los boxeadores que tienen los recursos o tienen el interés, y tiene que combinarse, ¿no?, una situación adversa para entablar una acción. Pero en la medida en que nosotros, cuando digo nosotros, la comunidad boxística en general,
adquiera un conocimiento de lo que es la ley Muhammad Ali, cuando los boxeadores en todos los niveles conozcan cuáles son sus derechos, podemos someter de manera más efectiva a estos organismos y a estos promotores al escrutinio. Porque es lo que a mí me parece, eso está en la ley. Ellos tienen ese y nunca lo hacen. Lo hacen, pero lo hacen a su conveniencia. Y no puedo hablar más de esto, pero créame que el boxeo está plagado de historias como esa. Algunos de los boxeadores saben que se lo hicieron, algunos ni lo saben. Algunos ni lo Ahora, saben. licenciado, digamos, mudando el tema, pero manteniéndonos dentro de lo mismo, ¿no? Los errores que se cometen en perjuicio de los boxeadores. Estamos en una plena pandemia con todo lo que implica, ¿verdad? El tema del coronavirus. Acá hay dos puntas, ¿no? Por un lado, el hecho de que un boxeador puede contagiarse y no está muy claro los recursos a los que debe recurrir en caso de que en uno de estos eventos suceda, ese imprevisto que nadie quiere, ¿no? Que se contagie por estar dentro de un ambiente cerrado que no fue correctamente preservado del virus. Y por el otro lado, un caso que no tengo certeza absoluta, pero confidencialmente se me informó de que en un evento reciente hubo un boxeador que peleó, digamos que contagiado de coronavirus, fue noqueado y después obviamente se supo que tenía el virus, había sido mal examinado previo. Repito, es una información extraoficial que me llegó, por eso simplemente lo estoy dando como una hipótesis, ¿no? En caso de que ocurra un caso como ese, sea real, ¿quién en este caso es el primero que tiene que recurrir a la justicia? ¿El boxeador que lo enfrentó o el que entró, digamos, contagiado y fue mal examinado? Yo creo que toda el planeta entero y todas las ramificaciones sociales y el deporte profesional está apenas viendo cómo empieza a reinventarse ante la crisis del COVID. Es una situación muy fluida. Todas las ligas profesionales están viendo de qué manera pueden abrir de la manera más rápida y más segura. E inescapablemente yo tengo que asumir que sus asesores se han planteado cuál es la responsabilidad de ellos, incluyendo el boxeo, cuando uno de los participantes de la actividad se contagia. Como es una situación tan fluida, hay que esperar a ver cómo se desarrolla, qué medidas se toman tanto a nivel de las ligas como a nivel judicial, pero hay una teoría bien general en el derecho que puede moldearse, ¿no?, a las especificidades de un caso en específico, que es la de asunción de riesgo. Por darle un ejemplo extraordinario, pues el bombero sabe que hay un riesgo inherente cuando va a apagar un fuego. El boxeador sabe, vamos previo al COVID, el boxeador sabía que subiéndose a un ring hay un riesgo inherente a sufrir daño físico o hasta la muerte. Ahora, ¿quiere eso decir que él renuncia a su protección? No, claro que no. Tiene que haber una comisión, tiene que haber unos médicos, un panel médico, tiene que proveérsele un entorno que asegura el mayor grado posible la participación en la actividad, pero no pueden asegurar de manera completa nada. Yo he visto las carteleras recientemente, me parece una excelente ¿no?, iniciativa. De alguna manera hay que tratar de empezar, pero como en todo, y en buen castellano, ¿no?, va a haber trial and error. Es una situación, es una incertidumbre tan grande que percola el boxeo, igual que percola en cualquier otro ámbito de la sociedad. Estamos viendo cómo se trabaja y cómo podemos volver a un grado de normalidad en el boxeo que siempre ha sido un deporte de multitudes, ¿no? Pocas cosas se comparan a la electricidad de una fanaticada de boxeo, por lo menos esa ha sido mi experiencia aquí en Puerto Rico. Y plantearse el deporte sin ese elemento es ciertamente retante, pero
no se debe perder la esperanza y no se debe dejar de apoyar el deporte. Tenemos que ver cómo todos lo podemos apoyar. Licenciado, usted ha estado siempre del otro lado del río, ¿no? O sea, ahora, si lo paso para este lado del río y vamos a hacer una teoría o una hipótesis, una tesis de que usted de un momento para el otro pasa a estar defendiendo los organismos. ¿Cuál sería su actitud como asesor de cualquiera de estos organismos de boxeo ante esa proliferación de títulos, ese exceso de títulos permanentes y los peligros que implican, se me ocurre, desde el plano judicial, el hecho de soltar tanto cinturón, porque ya vimos el caso, por ejemplo, de White, llevó a la justicia al CMB, el CMB le tuvo que dar la razón. El hecho de que están sacando títulos permanentes, la AMB 4 o 5 títulos, el CMB también, solamente en ligeros va a tener 4 títulos ahora. Eso no generaría un peligro, y usted como abogado defensor de estos organismos, le pregunto, ¿cuál sería su actitud frente a los que le pagan? Bueno, planteándome ese escenario hipotético, tengo que empezar por pensar que estos organismos derivan su ingreso de un porcentaje de cada pelea titular. Y en ese sentido, pues, a mayor número de cinturones, pues, mayor número de cargos por sanción titular, sí abre el universo de posibilidades para estar expuesto a una reclamación judicial, porque para cada uno de esos títulos va a tener que seguir el organismo los criterios del Mohamed Ali Act y de la Asociación de Comisiones de Boxeo, que establece que todo organismo tiene que tener entablado un sistema objetivo de clasificación. Y en la medida en que tienes más títulos, vas a tener más oportunidades de ingreso, pero vas a tener mayor exposición. Es proporcional. ¿Qué espera, por último, qué espera usted la sobrevivencia de la justicia en el boxeo luego de este parón que nos cambia todo en cuanto al tema del boxeo, ¿verdad? O sea, ¿qué piensa usted que puede suceder, que sea positivo o negativo en bien del boxeo en su conjunto a partir de todo lo que genera esta situación? Bueno, primero, tengo fe de que el boxeo se va a reponer y a reinventar. Eh, Hay que buscar nuevos modelos, hay que hacerle más justicia a los boxeadores, hay que ser más justo con los boxeadores y hay que masificar el deporte. Eh, Major League Baseball, la NFL, la NBA, ellos están masificados y yo creo que la gran lección que tiene el boxeo es que está apartándose de este sistema de pay-per-view y está volviendo a estas transmisiones que fue con las que yo me crié, ¿no? Que salían en la semana y demás. Es un reto grande, pero yo creo que si todas las partes, el punto va a ser que todas las partes remen para el mismo lado. Y si lo hacen, vamos a poder. Si no, me preocupa mucho que podamos estar ante un riesgo real de perder toda una generación de boxeadores, porque esto es una ventana de tiempo bien pequeña. Uno puede entrenar mucho, pero no es lo mismo entrenar y pelear. Y tenemos que tomar las medidas necesarias para asegurarnos de que estos jóvenes profesionales, porque esa es su profesión, de que le garantizamos que ellos pueden ejercer su profesión de manera digna y de manera justa. Licenciado, para cerrar, empezamos con Trout, voy a terminar con Trout. ¿De qué depende que ese caso termine exitoso o no? ¿Y qué significará para el boxeo que termine exitoso? Yo no puedo entrar, por estar todavía el caso sometido a consideración del honorable tribunal, no puedo entrar en tantos detalles. Ciertamente puedo decir esto. Existe una gran oportunidad de que este sea el primer caso bajo la ley Mohamed Ali que vaya ante un jurado. Y
todo primer jurado en este tipo de estatutos que tiene la oportunidad de enviar un mensaje tiene un poder enorme, porque espero yo que la industria la familia del boxeo esté pendiente de este caso, porque sin entrar en los detalles, para mí ejemplifica la razón precisa por la cual surge la ley Muhammad Ali. Y es lo que intentamos erradicar y por eso tenemos un compromiso incrementable con el señor Trau. Licenciado Ortega, muchísimas gracias. Muy valioso su aporte. Gracias a usted como siempre, señor Pilati.